Para trazar rectas perpendiculares necesitamos utilizar las propiedades de los triángulos isósceles. Vamos a analizarlas o vamos a recordarlas para poderlas utilizar. Voy a trabajar con este segmento de recta y a él le voy a trazar diferentes tipos de triángulos isósceles para que podamos comprobar sus características. Aquí tengo tres diferentes triángulos isósceles. Estas longitudes son iguales, estas son iguales, estas son iguales y vean cómo los tres están compartiendo base. Ahora, si yo trazo una recta que pase por todos los vértices, vamos a ver qué pasa con esa recta. Observen cómo, sin importar la longitud de los triángulos isósceles, cuando yo uno sus vértices, la recta pasa por todos ellos. Está formando un ángulo de 90 grados y por ser isósceles está partiendo justo a la mitad este segmento de recta. Eso es lo que voy a utilizar para trazar las perpendiculares. Voy a utilizar el trazado de dos triángulos que sean isósceles, cualquiera dos, de preferencia que sean vistos en espejo, para que la distancia sea un poco más larga y entonces mi trazo sea más efectivo. Y con eso ya estoy garantizando que voy a trazar un ángulo de 90 grados. Si yo quisiera trazar este triángulo isósceles, entonces tendría que marcar con esta longitud, irme del otro lado y como es isósceles, entonces trazar igual con esta longitud. Si quisiera trazar el triángulo azul, pues entonces también con esa longitud marcaría arco de circunferencia y con esa misma me voy del otro lado de la base para marcar arco de circunferencia. Para el de abajo hago lo mismo, tomo la medida que yo quiera, que en este caso es esta, voy a marcar arco de circunferencia, me voy a ir del otro lado y voy a marcar arco de circunferencia. Esta es la forma de trazar isósceles. Ya vimos que al trazar dos o más isósceles, entonces cuando uno todos sus vértices, provoca una recta que es perpendicular. Vamos a utilizar estas propiedades para el ortocentro. Vamos a trazar las alturas de este triángulo y entonces vamos a comenzar seleccionando alguno de los lados. Yo voy a trabajar ahorita con el lado de F. Y entonces si ahorita trazara triángulos isósceles, dos triángulos isósceles de esta forma, sí obtendría una recta que sea perpendicular, pero no estaría pasando por el vértice opuesto que es C, estaría pasando por el punto medio del segmento de F. Entonces vamos a cambiar un poquito este proceso. Sí voy a trazar dos triángulos isósceles, pero no de esta forma. Voy a poner un apoyo visual, ahorita les muestro cómo queda. Este no es necesario que lo tracen. Es nada más para que visualicen cómo quedaría el triángulo. Sería como visto en espejo, vean. Estoy compartiendo base, pero esto mide lo mismo que esto y esto mide lo mismo que esto. Ahí están mis dos triángulos isósceles. Estoy replicando este triángulo, pero de manera opuesta o de manera como vista en espejo. Entonces, estoy formando un triángulo isósceles, estoy formando dos triángulos isósceles y al unir sus vértices voy a provocar una recta que va a formar un ángulo de 90 grados con esta otra que está acá, que justo es lo que es la descripción o las características que debe de contener la altura de un lado. Entonces lo primero que voy a hacer es tomar la medida de E con el compás. Voy a marcar arco de circunferencia. Voy a tomar la medida FE y voy a marcar también arco de circunferencia. Ya que tengo la intersección del arco de circunferencia y está pasando justo por el punto que habíamos planeado y tengo el vértice opuesto, entonces ya puedo trazar una recta que pase por esos dos puntos. Y sé que esto va a quedar perpendicular a este segmento de recta y que está pasando por el vértice opuesto. Lo que voy a hacer ahora es prolongar este segmento de recta para visualizar los 90 grados. Aquí está la prolongación de mi segmento de recta y entonces ahora sí puedo visualizar aquí los 90 grados que era lo que pretendía lograr y que pasara por el vértice opuesto que es E. Ya no aparece el triángulo, les dije que era de apoyo, nada más es para que nos imaginemos lo que tenemos que replicar y hacia dónde lo tenemos que replicar, y esto sería el procedimiento que tendríamos que usar en los otros dos lados. Vamos a trabajar ahora con el segmento EF y entonces lo que voy a hacer es este vértice D lo voy a llevar a su lado opuesto, que sería hacia acá, replicando este triángulo. Aquí tengo mi apoyo visual. Y entonces lo que voy a hacer es tomar la medida
DE con el compás y replicarlo. Voy a tomar la longitud ED y voy a marcar mi arco de circunferencia. Voy a tomar la longitud FD y voy a marcar arco de circunferencia. Ya que tengo la intersección de los arcos de circunferencia y el vértice opuesto que es D, sé entonces que la recta altura va a pasar por estos dos puntos. A esta altura la vamos a llamar altura del segmento EF. Y nada más para recordar lo que justifica el trazo, estos dos triángulos son, este triángulo es isósceles y este triángulo es isósceles. Están compartiendo base, lo que quiere decir que esta recta y esta recta son perpendiculares y entonces ahí estamos garantizando que se está formando el ángulo de 90 grados. Voy por el último lado, es el segmento de E y entonces el vértice opuesto de este sería F. A F es al que lo tenemos que llevar hacia el lado opuesto. Vamos a hacer lo mismo, vamos a replicar este lado acá y vamos a replicar este lado acá. Ahí están mis dos isósceles que van a provocar aquí una recta y aquí otra recta y eso va a hacer que sean perpendiculares. Entonces, vamos por el compás. Tomamos distancia EF y marcamos arco de circunferencia. Tomamos distancia DF y marcamos arco de circunferencia. Cuando una la intersección de estos arcos de circunferencia con el vértice opuesto que es F, voy a provocar una recta que va a ser perpendicular a este segmento de recta y que va a pasar por el vértice opuesto. Aquí está mi recta y la justificación es que tengo estos dos triángulos que son isósceles. Voy a prolongar este segmento de recta para visualizar los 90 grados. Aquí tengo ya mis 90 grados, solamente estoy prolongando el segmento de recta para visualizarlos. Como pueden observar, estas tres alturas se van a intersectar en un punto y a este punto lo conozco como ortocentro. Ya nada más para finalizar, este punto donde están intersectando lo vamos a nombrar ortocentro y estoy agregando el símbolo que indica que son perpendiculares estas rectas y ya con esto terminaríamos ortocentro.